Colega, siéntate un momento. Hoy te lo contaré todo sin prisas, sin adornos elegantes ni heroísmos baratos, porque esto no es una película de acción. Es algo real que todavía me oprime el pecho cada vez que pienso en ello. Fue en agosto del año pasado. La estación de lluvias estaba en su punto álgido. Llovía sin parar, sin piedad. Los caminos de tierra roja se convertían en un lodazal que nos llegaba hasta los tobillos. Todos en la unidad chapoteábamos en él. El barro espeso se pegaba a nuestras botas hasta que entrábamos en la tienda de campaña que llamábamos sala de reuniones de avanzada. La tienda era minúscula. Solo una mesa plegable y un mapa grande empapado por la lluvia. La tinta se corría por los bordes arrugados, como si hubiera estado metido en una mochila mojada durante una semana. Yo en ese momento era capitán, ahora ya soy coronel, pero esta historia me ocurrió siendo capitán, sentado a la cabecera de la mesa. Frente a mí tenía a 3 observadores de la OTAN. No eran grandes generales, sino analistas y observadores enviados para supervisar el entrenamiento y el uso real de nuestro equipo. Iban impecables, uniformes limpios, a diferencia de nosotros, que apestábamos a sudor y barro. El primero era rubio, de pelo corto, con ojos claros, la clase de persona que ha devorado muchos libros, parecía un analista de datos. El segundo era más moreno, con barba espesa, hablaba poco, pero te clavaba la mirada. La tercera era una mujer con gafas y coleta, no sonreía, pero tampoco parecía hostil, solo excesivamente educada, lo cual resultaba inquietante. El ambiente dentro de la tienda era sofocante, con un olor a tierra mojada mezclado con el aceite de motor de los jeeps de fuera. La lluvia golpeaba tan fuerte la lona que teníamos que alzar un poco la voz para oírnos. Estaban allí para observar cómo se comportaba nuestra artillería autopropulsada de ruedas en condiciones reales, no en los campos de entrenamiento limpios y secos que conocían. Preguntaron lo de siempre: alcance, precisión, velocidad de despliegue. Y entonces, el rubio soltó la frase que me dio justo en el punto débil. ¿Por qué optan por este tipo de artillería de ruedas aquí? Su voz era suave, pero la pregunta, afilada como un cuchillo, no lo dijo con reproche ni con burla, solo preguntó de forma directa, como alguien que ya conoce la respuesta, pero necesita escucharla de nuestra boca. Inhalé profundamente. El olor a barro se me metió por la nariz y respondí en voz baja, porque esto no es un campo de entrenamiento en Europa, señor. Él esbozó una ligera sonrisa, no de victoria, sino de comprensión, y asintió. Los otros hicieron lo mismo. Nadie dijo nada más. El silencio cayó, solo roto por el estruendo de la lluvia. En ese momento, supe que la cosa no iba a terminar ahí. Tenía que contarlo todo. Tenía que escribirlo, no para presumir ni para justificarme, sino porque, si no lo hacía, se me quedaría atascado en el pecho para siempre. Colega, yo siempre creí que ser un oficial de artillería significaba disparar lejos, que las explosiones eran perfectas. Pero la vida real no es así. Es barro, es lluvia, son preguntas suaves que te atraviesan como una puñalada. Y ese fue el comienzo de mi aceptación. Lo que siempre había creído quizás ya no era suficiente. Yo siempre creí en las fórmulas perfectas. Recuerdo bien en la academia. Los instructores extranjeros, la mayoría veteranos del ejército británico, alemán o estadounidense, se paraban frente a la clase dibujando mapas con rotuladores de colores en la pizarra. Nos enseñaban que la artillería moderna debe aplicar el shoot and scoot inmediatamente, para que el enemigo no te detecte con su radar o drones. Cada paso tenía una lista de verificación clara, como una receta de cocina. Yo anotaba todo en mi libreta que compré en la tienda del cuartel. Recibir la orden de fuego, calcular las coordenadas usando el GPS y datos en tiempo real, emplazar el cañón en 2 o 3 minutos, no más. Si la tripulación era buena, disparar una salva en rapid fire y retirarse del punto de tiro en 90 segundos después del último disparo, informar del resultado inmediatamente. Todo era bellísimo,
como jugar al ajedrez en un tablero sin lluvia, sin barro, sin cables rotos, sin radios que fallan, sin soldados temblando de fatiga. Yo estaba muy seguro, colega. Creía que, si seguíamos el protocolo al pie de la letra, todo funcionaría. El sistema estaba diseñado para ser el mejor, pero la guerra real no es un aula. No es un campo de entrenamiento donde todos saben que solo disparan proyectiles de fogueo y al día siguiente se van a casa a cenar. Empecé a sentirme extraño en mi primera operación real. El mapa que tenía en la mano era el mismo que usaba en el entrenamiento, pero las líneas rectas y bonitas se habían convertido en caminos serpenteantes para esquivar viejos cráteres de bombas. La carretera que debía ser un atajo se había convertido en un callejón sin salida por un árbol caído. La radio, que siempre fue nítida en el campo de tiro, ahora emitía interferencias constantes. Llegué a pensar, si la guerra fuera como el aula, todo sería mucho más fácil, pero la vida nunca te deja elegir las condiciones. Te lanza las condiciones y te obliga a seguir jugando, sin importar si tus manos están mojadas por la lluvia, temblando o sangrando. Y ahí, colega, fue cuando empecé a dudar si lo que me habían enseñado como correcto era correcto siempre, o solo correcto en ciertos lugares, en ciertos momentos y bajo ciertas condiciones. Pensé que los tomos que leí hasta dejarme la espalda encorvada cubrían todos los escenarios. Pero cuando me enfrenté a esta tierra, todo era diferente. Esto es la frontera norte, cerca de las montañas de Navarra. La temporada de lluvias fue 3 veces más intensa de lo normal, según la oficina meteorológica. El camino de tierra lisa de la estación seca se había convertido ahora en un río lento de barro. La velocidad media de la columna de artillería cayó de 40 km por hora a solo 8 hasta 10 km por hora. En algunos tramos, el vehículo de cabeza pisaba el acelerador a fondo, el motor rugía, pero las ruedas patinaban. El barro salpicaba el parabrisas hasta el punto de casi no ver la carretera. Recuerdo bien el 12 de agosto. Nos estábamos moviendo hacia una nueva posición de fuego planificada. La distancia desde el campamento temporal era de solo 18 kilómetros, pero tardamos 7 horas y media completas. Estuvimos atascados en el barro todo el camino. El vehículo principal, que llevaba el obús de ruedas, se hundió hasta el eje. Las ruedas giraban en vano. El motor aullaba como un animal enjaulado. 10 soldados tuvieron que bajarse para acabar con palas de campaña mojadas. Usamos el cable de acero para atarlo al vehículo de remolque de delante, tirando metro a metro. Las manos de todos estaban negras de lodo. Algunos resbalaron y rodaron en el barro de lleno, teniendo que levantarse. Sus uniformes empapados y cubiertos de barro pesaban tanto que apenas podían caminar. Al final, tardamos 42 minutos en sacar ese vehículo del lodo. 42 minutos que, según el protocolo, deberían haberse usado para emplazar el cañón, disparar una salva y retirarse. Aquí, solo sacar un vehículo nos costó casi media hora. Yo estaba a un lado, empapado, con la ropa pegada al cuerpo. Mi reloj marcaba las 16:47. El sol se pondría en menos de una hora, y ni siquiera habíamos llegado al punto de tiro. La radio que sostenía en la mano crepitó. La voz de la unidad de infantería de avanzada, que estaba bajo ataque, gritaba: «Capitán, solicitamos apoyo urgente. La artillería enemiga no para de disparar. Tenemos 3 soldados heridos». Miré el mapa mojado. El punto de tiro planificado estaba lejos. Si seguía el protocolo estándar de la OTAN, llegar al punto de tiro en el tiempo establecido significaba cancelar la misión, informar al cuartel general y esperar nuevas órdenes, lo cual podría tardar 1 o 2 horas más. Pero aquí no podíamos esperar nuevas órdenes. Si esperábamos, la unidad de infantería de avanzada sería bombardeada todo el día. Mis soldados, a los que conocía por su nombre, su cara y sus familias, morirían en vano. Empecé a entender. El protocolo correcto solo es correcto cuando todas las condiciones se cumplen. Terreno llano, buenas carreteras, señales claras, tiempo de sobra, pero las condiciones reales nunca son así. Te lanzan el barro, la lluvia, los retrasos y te dicen,
Ahora sigue jugando. Los observadores de la OTAN que yo había visto en los vídeos de entrenamiento habían operado en el desierto de Irak, donde el suelo es duro y las carreteras anchas, o en los campos secos de Ucrania, donde los vehículos pueden ir a toda velocidad. Pero esto es nuestra España. Es selva espesa, montañas empinadas, lluvia de agosto como todos los años. No es un campo de batalla estándar, es nuestro hogar y tenemos que sobrevivir en él. Yo estaba allí, el barro pesado en mis botas, pensando que si esta tierra fuera como los libros de texto, la vida sería mucho más fácil. Pero la tierra nunca escucha los libros. Simplemente sigue girando y nos obliga a adaptarnos, o nos hundiremos con ella. En la misma unidad, la gente no era igual. Eso quizás es lo que hace que todo sea tan complicado. Yo, como capitán, en ese momento, estaba en el medio, presionado por dos lados. Por un lado, el protocolo que había aprendido. Todo debe ser sistemático, documentado, firmado, cada paso informado, porque me enseñaron que si sigues el sistema, no cometerás errores. Por otro lado, la realidad que mis soldados enfrentaban cada día, barro, lluvia, retrasos, la muerte acercándose. Si me aferraba al sistema a rajatabla, mis soldados no sobrevivirían. La segunda persona era el comandante Arias, mi jefe de batallón. Tenía 52 años, con mucha antigüedad. Creía ciegamente en el sistema. Siempre repetía la misma frase: si no seguimos los pasos, es que no confiamos en el sistema que el ejército nos ha dado. Le gustaban los informes pulcros, los mapas con líneas rectas rojas y azules, las listas de verificación con todas las casillas marcadas. Le gustaba que todo fuera por escrito, para que, si algo salía mal, la responsabilidad estuviera clara. Una vez, antes de una misión importante, me llamó a la tienda de mando. Estaba sentado detrás de la mesa plegable, con las manos sobre un mapa que aún estaba seco porque acababa de poner uno nuevo. Me dijo: «Capitán Fernández, la misión de mañana debe seguir el plan original al pie de la letra, el punto de tiro principal y los 3 de reserva. Cada disparo debe informarse a través del canal principal antes de disparar. De lo contrario, perderemos credibilidad ante los escalones superiores y ante los observadores que nos están mirando». Asentí, pero sentía una pesadez en el pecho, porque sabía que, si llovía tan fuerte como el día anterior, el punto de tiro principal, que él había designado, podría ser inaccesible o se llegaría demasiado tarde. La tercera persona era el sargento mayor Martín, mi jefe de sección de tiro, un veterano de 48 años, 28 de servicio. Nunca fue a la academia de oficiales, pero había estado disparando artillería desde los viejos obuses M114 remolcados. A Martín no le importaba el protocolo. No le gustaban las listas de verificación ni los informes largos. Solo decía: ¿se puede hacer o no? ¿Morirán nuestros soldados o no? Ese mismo día, después de hablar con el comandante Arias, salí y encontré a Martín inspeccionando uno de los obuses. Estaba en cuclillas mirando el eje de la rueda recién reparado, con las manos manchadas de aceite de motor. Levantó la vista y me miró. «Capitán, con el plan del comandante, mañana no llegamos a tiempo», me dijo en voz baja, pero con firmeza. «El camino de la colina es demasiado estrecho. Si llueve como ayer, los vehículos grandes no pasarán, o pasarán demasiado lentos. Los muchachos de avanzada no podrán esperar». Le pregunté: «¿Y qué harías tú, sargento mayor?». Él se encogió de hombros y dijo sin rodeos: «Cambiamos el punto de tiro. Nos movemos a una llanura al este, un poco más lejos del plan original, pero los vehículos pueden entrar rápido, y podemos disparar 20 o 30 segundos más rápido por salva». Me quedé en silencio, sabiendo que si hacía lo que Martín decía, sería un cambio de plan sin autorización, lo cual era una falta grave según el sistema. Martín me miró a los ojos y continuó en voz baja: «No le pregunto por qué. Tenemos que seguir el plan a rajatabla, capitán. Solo le pregunto, si no lo cambiamos, ¿cuántos soldados morirán?». Esa frase me atravesó el pecho, colega. No porque fuera dura, sino porque era verdad, y yo no tenía una respuesta bonita para darle. Esa noche,
No pude dormir. Miré el techo de la tienda, la lluvia golpeaba afuera, y me pregunté una y otra vez, ¿debo creer en el sistema que me enseñaron, o debo creer en el hombre que ve la muerte más de cerca que yo? Cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que estaba empezando a dudar de lo que siempre había creído. Quizás la adhesión excesiva al sistema podría matar a nuestra propia gente. Yo había visto vídeos de artillería de ruedas moderna en YouTube de otros ejércitos y me parecían impresionantes. Disparar y huir, sistemas de navegación automáticos, emplazamiento rápido, alta precisión. Parecía una máquina de matar perfecta que nada podía detener. Pero al encontrarla en el campo real, no era así. Primero, sí, podía moverse, pero eso no significaba que se moviera rápido en todas las condiciones. En las carreteras lisas de Europa o en el desierto que habían visto los observadores de la OTAN, alcanzaba los 50-60 km/h sin problemas. Pero aquí, en el camino de tierra mojada y con lluvia intensa, disminuía drásticamente. En algunos tramos, solo iba a 10-15 km/h porque las grandes ruedas se hundían en el barro. Si la lluvia era continua, las ruedas traseras patinaban hasta que teníamos que usar un vehículo de remolque o a veces empujar con las manos. El tiempo de emplazamiento era lo mismo. El libro dice de 2 a 4 minutos para estar listo para disparar. Pero en condiciones reales, tienes que encontrar un terreno lo suficientemente plano para que la base del cañón se asiente. No todos los lugares servían. Pendientes empinadas, barro profundo, árboles caídos. Tuvimos que apuntar a mano si el sistema de navegación no captaba la señal GPS por nubes bajas, lluvia, o si el enemigo usaba inhibidores. Teníamos que esperar a que los soldados pusieran los calzos. Si el suelo era blando, el cañón retrocedía al disparar y la precisión se perdía inmediatamente. Conocí a un compañero de otro batallón que murió por confiar en que su artillería de ruedas lo protegería. Se quedó emplazando demasiado tiempo, pensando que el sistema de navegación le daría una precisión milimétrica. El resultado fue que la artillería enemiga le respondió, detectando su posición. Desde aquel día, me dije a mí mismo antes de cada operación, si crees que esto te salvará la vida sin que hagas nada, morirás antes. La artillería de ruedas es buena, moderna, potente, pero si la usas sin comprender sus limitaciones, se convierte en un ataúd con ruedas. El protocolo que aprendí tenía una lógica muy clara, y nunca dije que fuera erróneo. Se creó a partir de la experiencia real de grandes ejércitos en guerras modernas. Cada paso tiene un porqué. El ejemplo más claro es el fuego de contrabatería. El procedimiento estándar que enseña la OTAN es: la unidad de reconocimiento o el radar antibatería detecta el disparo enemigo inmediatamente, envía las coordenadas en tiempo real a través de un sistema de comunicación seguro y rápido. El centro de cómputo calcula las coordenadas de respuesta y envía la orden de fuego a la unidad de artillería. La artillería responde en 3 a 5 minutos después del primer disparo enemigo y se retira inmediatamente para evitar el fuego de respuesta. En condiciones perfectas, funciona de maravilla porque el enemigo no tiene tiempo para reaccionar. Ellos disparan una salva y tienen que huir, pero nosotros respondemos antes de que puedan reubicarse. Pero aquí, las condiciones nunca fueron perfectas, ni una sola vez. Me encontré con estos problemas repetidamente hasta que me los supe de memoria. La comunicación por radio se cortaba intermitentemente por la lluvia intensa. Las montañas bloqueaban la señal o el enemigo usaba inhibidores. A veces, los datos de coordenadas llegaban con 10 o 15 minutos de retraso, en lugar de ser en tiempo real. Algunos radares fallaban porque la nube era muy baja o la lluvia era tan fuerte que reflejaba las ondas incorrectamente. Los datos de la unidad de reconocimiento a pie en el bosque llegaban tarde porque tenían que evadir el fuego, caminar dando rodeos, o la señal del teléfono satelital se cortaba. A veces, los datos que llegaban tenían un margen de error de 50 a 100 metros, porque el GPS de la unidad de reconocimiento estaba inhibido
o se le acabaron las baterías en medio de la espesura. 50 metros son suficientes para fallar el objetivo o para que el proyectil caiga en un espacio vacío. Recuerdo claramente un incidente. El 18 de agosto, a las 14:22. La unidad de infantería informó de que estaba siendo bombardeada por artillería enemiga desde el norte. Recibí los datos de coordenadas a las 14:35, con 13 minutos de retraso. Según el protocolo, debíamos responder en 17 minutos después de recibir los datos, pero en realidad, tardamos 47 minutos en disparar la primera salva. La radio falló 8 minutos. Tuvimos que enviar la confirmación de nuevo, tuvimos que llamar a la unidad de reconocimiento para que verificara las coordenadas otra vez, porque había un error de 80 metros. El obús más cercano estaba atascado en el barro, tuvimos que empujarlo y remolcarlo. El resultado fue que el enemigo pudo seguir disparando durante 30 minutos más. Nuestra infantería tuvo que esconderse en hoyos cavados a la carrera. Tuvimos 4 heridos y un muerto. El que murió se llamaba Cabo Javi, de 24 años, recién casado. El protocolo es correcto en teoría. Es correcto si todo está de acuerdo con las condiciones que el sistema exige. Pero la corrección teórica no salva vidas. No hizo que Javi volviera a casa. Empecé a sentir que lo que era correcto en los libros de texto era como una receta perfecta. Pero cuando te enfrentas a una cocina real sin electricidad ni ingredientes completos, la receta no sirve. Tienes que adaptarte, cortar, cambiar algo para conseguir una comida comestible, no una receta bonita que mate de hambre a la gente. Y eso, colega, fue lo que me empezó a dar miedo. Miedo a que, si seguíamos el protocolo al pie de la letra, perderíamos más y más gente. Pero si no lo seguíamos, nos verían como gente sin sistema, poco profesional. Yo estaba atrapado en el medio, y esa presión aumentaba cada día. Llegó un punto en que ya no se trataba de lo que se debe hacer, sino de por qué no lo estamos haciendo ya. Empecé a hacer lo que antes consideraba una clara violación del sistema. No porque quisiera ser un héroe, no porque odiara el protocolo, sino porque si seguía cada paso a rajatabla, morirían más soldados. Lo que empecé a saltarme, paso a paso. No esperar la autorización del batallón antes de cada disparo urgente. Si las coordenadas estaban claras y la infantería estaba bajo fuego intenso, disparar primero e informar después. Dar autoridad a los jefes de sección inferiores para decidir sus propios puntos de tiro de reserva, sin tener que enviarme un nuevo mapa para que yo lo firmara primero. Si la señal GPS fallaba o era fuertemente inhibida, volver al mapa de papel, y la brújula, sumado a la puntería visual, a la antigua, la forma en que Martín siempre lo había hecho. Los informes después de la misión no tenían que ser bonitos ni largos. Debían ser cortos y claros. ¿Cuántos disparos? ¿Dónde cayeron? ¿Cuál fue el efecto? Punto. La primera vez que di esta orden, mi corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en el cuello. Sabía que, si fallábamos, si un proyectil caía en el lugar equivocado, si éramos detectados y recibíamos una respuesta brutal, me abrirían una investigación, podría ser sancionado, perder mi puesto, o peor aún, que mis soldados murieran por mi decisión. Y el comandante Arias tendría todas las pruebas de que no seguí el sistema, pero elegí ese camino, porque la otra opción era peor. Si nos quedábamos en el sistema antiguo, no dispararíamos a tiempo y la gente de adelante moriría. La primera vez que hicimos esto fue el 20 de agosto, a las 9:17. La infantería informó de que estaba siendo atacada por artillería de 130 milímetros del otro lado. La radio crepitó, gritos pidiendo apoyo urgente. Los datos de coordenadas llegaron a mí a las 9:24, con 7 minutos de retraso. Según el sistema, tenía que enviar la solicitud de orden al batallón, confirmar las coordenadas de nuevo, esperar el cálculo del centro de mando. Miré a mi sargento de tiro, sargento Iñaki, que estaba a mi lado esperando la orden. No dijo nada, pero sus ojos decían claramente, si esperamos más, perderemos más gente.
Inhalé profundamente y dije en voz baja: fuego, usen el punto de reserva que eligió Martín ayer. Disparen una salva de 4 proyectiles con esas coordenadas. Iñaki asintió y corrió a dar la orden. El obús se movió al punto que habíamos preparado de antemano, no al punto principal del plan. El emplazamiento tardó 4 minutos y 52 segundos, más lento que el libro de texto, pero lo más rápido que pudimos hacerlo en ese momento. La primera salva cayó en el punto correcto. El enemigo detuvo el fuego de inmediato. Nuestra infantería se salvó. Nadie más murió en esa hora. Pero después de eso, no me sentí bien, colega. Me senté solo en la tienda, mirando el informe que tenía que escribir para el batallón y pensando una y otra vez: ¿estoy salvando a la unidad o estoy destruyendo la disciplina que el ejército construyó? Sabía que, si el comandante Arias se enteraba, se enfadaría muchísimo. Diría que no confiaba en el sistema, que tomé un riesgo innecesario. Pero también sabía que, si no hacía esto, el cabo Javi no sería el último en morir. Esa noche, escribí un informe corto. Contrabatería exitoso. 9:29. 4 proyectiles. Resultado: enemigo cesa el fuego. Infantería segura. Sin mapa adjunto. Sin lista de verificación completa. Sin largas explicaciones. Solo la verdad concisa de lo que pasó. Y supe que, a partir de ese momento, saltarse los pasos ya no era una opción. Era lo que tenía que hacer si quería que nuestra gente sobreviviera. Pero cada vez que lo hacía, sentía que caminaba sobre un hilo. Un lado era la vida de mis soldados, el otro, la creencia que tuve, y el sistema, que era más grande que yo. El primer día que los observadores de la OTAN vinieron a ver el uso real, fue como un día de entrenamiento sacado de los libros. 15 de agosto. La lluvia se detuvo temporalmente desde las 3 de la mañana. El suelo aún estaba húmedo, pero no era barro profundo. Nuestra columna de artillería se movió según el plan preestablecido, llegando al punto de emplazamiento 45 minutos antes de tiempo. Todos en la unidad se sintieron un poco aliviados, ya que no había barro pegajoso como 2 días antes. Usamos el punto de tiro principal, exactamente según el plan. Una colina baja, un poco más alta que el terreno plano, con algunos árboles para cubrir, justo según el protocolo. Se suponía que era el mejor punto: disparo largo, sin obstáculos y fácil retirada. Cada paso se siguió, según la lista de verificación que había practicado cientos de veces. Comprobé el sistema de navegación, señal GPS al 100%. El emplazamiento del cañón tardó 3 minutos y 12 segundos, un poco más rápido de lo esperado. Recibimos los datos de coordenadas del reconocimiento, claros, sin errores. Disparamos la primera salva de 4 proyectiles en rapid fire según la orden. El resultado, según los datos de simulación que usamos en el entrenamiento, fue 100% preciso. Retirada del punto de tiro en 1 minuto y 45 segundos, los vehículos se movieron inmediatamente al punto de ocultación temporal. Los observadores miraban desde una distancia segura de unos 300 metros, usando binoculares, registrando el tiempo y los datos en sus tabletas en tiempo real. El rubio asintió a los demás, como diciendo: tal como se esperaba. La mujer con gafas tomó 2 o 3 fotos del punto de emplazamiento y anotó algo en su pequeña libreta. El hombre de barba espesa se limitó a quedarse de brazos cruzados, mirando fijamente, pero sus ojos parecían capturar cada segundo. Esa tarde, el comandante Arias me llamó a su tienda de mando. Estaba sentado detrás de la mesa, con las manos entrelazadas sobre el mapa seco, y sonreía más de lo normal. Muy bien, capitán. Hoy hemos demostrado a la OTAN que nuestro sistema es de estándar internacional. Todos los pasos se siguieron según el protocolo. Nada salió mal. Deben estar muy impresionados. Asentí y le devolví la sonrisa. Pero me sentí un poco extraño, porque sabía que la lluvia había parado. El camino estaba bien. El suelo era lo suficientemente duro para que los vehículos se movieran rápido. Si hubiera llovido intensamente como 2 días antes, nada de esto habría sido así. Pero en ese momento, aún pensaba que era normal. Seguíamos dentro de los límites seguros, siguiendo cada paso del protocolo.
Nadie se había equivocado seriamente. Todos mis soldados sonreían, bromeaban mientras emplazaban, diciendo, «¡Qué rápido hoy! Seguro que los observadores nos dan la máxima puntuación». Y yo no sabía que esta normalidad no duraría. Al día siguiente, la lluvia volvería, y todo empezaría a cambiar. El primer día fue hermoso, pero al llegar el segundo, todo empezó a cambiar, tal como temía. La mañana del 16 de agosto, la lluvia regresó. No era una llovizna, sino una tormenta incesante que comenzó a las 4 de la mañana y continuó hasta que tuvimos que movernos a las 6. El camino que ayer estaba bien ahora era un río lento de barro. El agua se estancaba hasta los tobillos. El jeep de cabeza se deslizó hacia un lado del camino. Tardamos 50 minutos en remolcarlo con un cable de acero y 4 hombres empujando. El primer punto de tiro del día, según el plan original, era una colina pequeña, un poco más alta que el terreno plano. Según el protocolo, debía ser un buen punto, suficientemente alto para disparar lejos y con algunos árboles para cubrir del radar. Cuando la columna llegó a la llanura junto a la colina, se había convertido en un lodazal de agua estancada, casi hasta el eje del vehículo. El obús de ruedas trasero se hundió hasta la mitad, las ruedas giraban en vano, el motor aullaba. Los soldados se bajaron a cavar en el barro otra vez. Las palas de campaña empapadas apenas servían. El barro se pegaba fuertemente. Tuvieron que usar sus manos desnudas, cavando puñado a puñado. La lluvia caía sobre sus espaldas encorvadas, haciéndoles castañetear los dientes. Yo miraba desde el costado, sintiendo una pesadez en el pecho. Eran las 7:45. Aún no habíamos llegado al punto de emplazamiento. La radio crepitó desde la unidad de infantería de avanzada. «Capitán, estamos bajo fuego de nuevo. La artillería de 130 milímetros enemiga no para. Solicitamos apoyo urgente». Miré el reloj y el vehículo que seguía atascado. La señal GPS empezó a interferir por las nubes bajas. Tuvimos que usar el mapa de papel. Según el protocolo, si no llegábamos al punto de tiro en el tiempo establecido, debíamos cancelar la misión y esperar una nueva orden. Pero yo sabía que, si esperábamos, la infantería perdería más gente. Me giré hacia el sargento Iñaki, que estaba empapado a mi lado. «Cambiamos. Vamos al punto de reserva que dijo Martín ayer, la pendiente este. Está 600 metros más cerca, y los vehículos pueden entrar más fácil». Iñaki asintió, sin preguntar más. Sabía que era un cambio de plan sin informar antes, lo cual no le gustaría nada al comandante Arias. La columna giró hacia la nueva pendiente. El camino era estrecho, pero el suelo era más duro por las rocas que había debajo. El primer obús llegó al punto de emplazamiento a las 8:32. 52 minutos de retraso sobre el plan original. El emplazamiento tardó 7 minutos y 14 segundos, porque tuvimos que poner planchas de acero para reforzar la base. La primera salva de 5 proyectiles cayó cerca, pero no al 100% de precisión, porque tuvimos que apuntar manualmente, y el GPS tenía un margen de error de 40 metros. El enemigo cesó el fuego temporalmente. La infantería informó: «Gracias, capitán. Hemos sobrevivido por ahora, pero el problema no terminó ahí. Al retirarnos, el vehículo trasero patinó ligeramente en la colina. Tardamos otros 20 minutos en remolcarlo. Mientras tanto, los 3 observadores miraban desde la distancia. No dijeron nada, pero vi al rubio escribir algo largo en su tableta. Su mirada había cambiado un poco. Ya no solo observaba, parecía estar analizando por qué hicimos lo que hicimos. Esa tarde, el comandante Arias me llamó. Estaba sentado detrás de la mesa, con las manos fuertemente apretadas. «Capitán, ¿por qué cambió el punto de tiro sin informar primero?» Inhalé profundamente y respondí sin rodeos. «Porque si esperábamos, no habríamos disparado a tiempo, señor». La infantería estaba bajo fuego intenso. Se quedó en silencio un momento y luego dijo en voz baja: «Esta vez lo dejaré pasar, pero la próxima, siga el sistema, si no, perderemos credibilidad». Intenté asentir, pero sentía una pesadez en el pecho.
porque sabía que mañana la lluvia no pararía, y el sistema en el que él creía podría no ser suficiente. Ese día empecé a sentir que la realidad nos estaba desafiando, no solo la lluvia y el barro, sino también el sistema que antes me había dado tanta confianza. El tercer día fue el punto en el que tuve que tomar una decisión sin vuelta atrás. El 17 de agosto, la lluvia no paró. Se intensificó desde las 5 de la mañana. El agua estancada llegaba hasta las rodillas en algunos puntos. La columna de vehículos avanzaba tan lentamente que casi se detenía. Todos estaban empapados, exhaustos. Algunos soldados empezaban a temblar por el frío y la fatiga acumulada. El plan original del día era un gran fuego de respuesta desde el punto principal, más alto que el anterior, siguiendo la orden del comandante Arias, que insistía en que debíamos seguir el sistema completamente para no dañar la imagen del ejército. Ese punto estaba a 2 kilómetros de la línea del frente. Según el protocolo, debía ser una posición segura para disparar y retirarse sin riesgo de respuesta. Pero a las 8:10, la radio crepitó. La voz de la infantería era jadeante. Capitán Fernández, estamos bajo ataque muy fuerte. 3 cañones enemigos disparando continuamente durante 20 minutos. Tenemos 6 heridos más. Hay un hombre atrapado en un cráter. Solicitamos apoyo urgentísimo. Miré el mapa mojado. El punto de tiro principal planificado aún estaba lejos. Tardaríamos al menos 1 hora y 15 minutos en llegar si el camino no empeoraba. Pero la unidad de infantería estaba a punto de desmoronarse. Si esperábamos, morirían casi todos. Me giré hacia el sargento mayor Martín, que estaba empapado junto al obús de cabeza. Él me miró y dijo en voz baja: «Capitán, si seguimos el plan original, no llegaremos a tiempo. Tengo un punto a 8 kilómetros de la línea del frente, una vieja pendiente rocosa. Los vehículos tardarán, pero llegarán más rápido. Si emplazamos allí, disparamos en 25 minutos. Sabía que ese punto violaba claramente el protocolo. Demasiado cerca de la línea del frente, arriesgándonos a una respuesta. El terreno no era lo suficientemente alto para cubrirnos bien del radar enemigo. La retirada sería difícil porque la pendiente era empinada y resbaladiza, pero también sabía que, si no íbamos allí, la infantería perdería muchas más vidas. Inhalé profundamente, mi voz tembló un poco, y dije: «Vamos al punto que dice usted, sargento mayor Martín. Cambio de plan total. Disparamos desde allí». Martín asintió, sin añadir nada. Inmediatamente, dio órdenes a los soldados. La columna giró hacia la vieja pendiente rocosa. El primer vehículo se atascó un poco, pero solo tardamos 12 minutos en llegar al punto de emplazamiento. Mientras emplazábamos el cañón, llamé por radio al comandante Arias. Según el sistema, debía haber informado antes, pero informé mientras estábamos emplazando. «Comandante, he cambiado el punto de tiro a la pendiente rocosa noroeste porque la infantería está bajo fuego intenso. Si esperamos a llegar al punto original, no llegaremos a tiempo». Su voz resonó a través de la radio, con clara rabia. «Capitán, esto es una clara violación del plan. ¿Por qué no esperó la orden? ¿Quién se hará responsable si algo sale mal?». Respondí con la voz más firme que pude. «Si esperamos, la infantería morirá primero. Comandante, asumo toda la responsabilidad». Se quedó en silencio durante 3 segundos, y luego dijo con voz grave: «Hágalo. Pero si hay un error, informaré de todo sin reservas». Apagué la radio. Mis manos temblaban. Las apreté fuertemente. En ese momento, pensé una y otra vez: si disparamos mal, si el enemigo nos detecta primero y nos dispara, moriremos todos aquí. Y el comandante Arias tendrá la prueba de que violé el sistema. Pero no tuve tiempo de seguir pensando. El obús terminó de emplazarse a las 8:47. Tuvimos que poner planchas de acero para reforzar la base y sacos de arena extra para evitar el retroceso. Apuntamos casi totalmente a mano porque el GPS estaba muy interferido. Disparamos una salva grande de 6 proyectiles, más de lo habitual porque necesitábamos estar seguros. Los proyectiles cayeron en el punto correcto.
El enemigo cesó el fuego inmediatamente. La infantería informó de vuelta. Han parado, señor. Muchas gracias. Hemos sobrevivido todos. Tenemos heridos, pero nadie más ha muerto. Solté un largo suspiro, pero mi corazón seguía latiendo sin parar. Porque en ese momento, los 3 observadores estaban cerca. Vieron todo el cambio de plan. No dijeron nada, pero vi al rubio escribir más de lo habitual en su tableta. Sus ojos parecían memorizar cada segundo. Me senté junto al vehículo, mirando la lluvia que seguía cayendo, y pensé, si fallo en esta, mi carrera termina, Arias me hunde. Pero si sigo el sistema original, la gente de adelante muere, y viviré con la culpa el resto de mi vida. Elegí el segundo camino, y fue la decisión más descaradamente contraria al protocolo que jamás tomé. El cuarto día fue el punto de inflexión. Fue el día que dejó completamente mudos a los observadores de la OTAN. El 18 de agosto, la lluvia seguía cayendo sin parar. El agua estancada era tan alta que en algunos puntos los vehículos tuvieron que vadear agua hasta el eje. Nuestra columna avanzaba muy despacio. Todos estábamos exhaustos. Algunos empezaban a tener fiebre por llevar tantos días empapados. El plan para ese día era claro, ordenado de nuevo por el comandante Arias. Volver al punto de tiro principal original del primer plan. Prohibido cambiarlo. Si queríamos cambiarlo, teníamos que informar y esperar la autorización antes. De lo contrario, informaré yo mismo, dijo. Ese punto estaba a 8 kilómetros de la línea del frente. Según el protocolo, era seguro, pero tardaríamos al menos 1 hora y 40 minutos en llegar en las condiciones actuales, porque el camino era empinado y resbaladizo. A las 10:14, la radio volvió a sonar. La voz de la infantería era un grito entrecortado. «Capitán, estamos bajo ataque brutal». 4 cañones enemigos disparando continuamente durante 25 minutos. Tenemos 2 hombres atrapados en un cráter. Uno aún respira pero tiene la pierna rota. El otro no se mueve, señor. Necesitamos ayuda urgentísima. Ayúdenos. Miré el mapa, el reloj y la cara del sargento mayor Martín, que estaba a mi lado. Él no dijo nada, solo negó con la cabeza suavemente, como diciendo, si seguimos el plan, no llegaremos a tiempo. Sabía que si íbamos al punto principal siguiendo la orden, llegaríamos al emplazamiento no antes del mediodía, lo cual era demasiado tarde. La infantería moriría casi toda antes. Me giré hacia Martín. Sargento mayor, ¿tiene algún punto más cerca que sea realmente accesible? Martín señaló hacia el noroeste. Hay un viejo lecho de río seco, solo a 2 kilómetros de la línea del frente. El suelo es roca dura, los vehículos pueden entrar, pero tendrán que vadear agua hasta el eje. Si emplazamos allí, disparamos en 18 a 22 minutos. Pero está muy cerca, capitán. El riesgo de fuego de respuesta es muy alto si nos detectan. Me quedé en silencio durante 3 segundos. Si seguía el protocolo estándar, este punto estaba prohibido. Demasiado cerca, riesgo excesivo, sin refugio, sin ruta de retirada rápida. Pero si no lo usábamos, el cabo Javi, el que respiraba con la pierna rota, moriría seguro. Y los demás también. Inhalé profundamente, hasta que me dolió el pecho, y dije con voz baja, vamos allí. Disparen desde el lecho del río seco. Todos los vehículos, lo más rápido que puedan. Martín asintió, y gritó las órdenes inmediatamente. La columna giró hacia el camino del río. El primer vehículo tuvo que vadear agua poco profunda. El agua salpicó hasta el parabrisas, pero el suelo era realmente duro. Llegamos al punto de emplazamiento a las 10:38. Solo 24 minutos en total. El emplazamiento fue muy rápido porque el suelo de roca era duro. No tuvimos que poner muchas planchas de acero. Tardamos 4 minutos y 38 segundos. Apuntamos totalmente a mano. El GPS estaba muy interferido. Disparamos una salva grande de 8 proyectiles, más de lo normal, para asegurarnos de que cayeran todos en el punto correcto. El enemigo cesó el fuego inmediatamente. La infantería informó de vuelta.
Han parado, señor. Hemos sobrevivido todos. Hay heridos, pero nadie más ha muerto. Muchas gracias, capitán. Pero en ese instante, sucedió lo inesperado. El radar o el dron enemigo realmente nos detectó porque estábamos demasiado cerca. A los 3 minutos de disparar la última salva, el sonido de la artillería enemiga volvió a sonar, pero esta vez, no disparaban contra la infantería. Disparaban directo a nuestra posición. El proyectil cayó a solo 150 metros de nuestro punto de emplazamiento. La tierra y el lodo salpicaron muy alto. Algunos soldados cayeron al suelo, temblando de miedo. Grité, «¡Retirada! ¡Retirada inmediatamente! Al punto de ocultación 2». Los obuses se movieron al instante, porque habíamos preparado la ruta de retirada con anticipación, algo que Martín había planeado desde el principio. Conseguimos salir en 2 minutos y 10 segundos. La segunda salva del enemigo cayó justo en el punto donde acabábamos de estar, pero ya no estábamos allí. El enemigo dejó de disparar porque no pudo detectar nuestra nueva posición a tiempo. Sufrimos daños menores. El eje izquierdo de un vehículo quedó abollado, pero nadie murió, nadie resultó gravemente herido. Y lo que dejó todo en un silencio sepulcral fue que los 3 observadores vieron todo el incidente desde su punto seguro. Nos vieron cambiar el punto de tiro, sin seguir el plan. Nos vieron disparar demasiado cerca de la línea del frente. Nos vieron ser atacados por el fuego de respuesta. Pero también vieron que nos retiramos a tiempo y salvamos a toda la unidad de infantería. Después de eso, no preguntaron nada más. El rubio cerró su tableta. La mujer de las gafas guardó su libreta. El hombre de barba espesa solo asintió ligeramente y se miraron entre ellos. Nadie dijo una palabra. El silencio fue tan largo que supe que no solo estaban observando el uso de la artillería, sino que nos estaban observando a nosotros, a los hombres detrás de los cañones. Y habían visto que, a veces, no seguir el protocolo puede ser la única forma de sobrevivir. Después del 4.º día, todo se calmó de forma inquietante. La lluvia seguía cayendo, pero el fuego de artillería en ambos bandos disminuyó, como si todo el campamento estuviera jadeando después de correr por sus vidas durante varios días. Los observadores de la OTAN se quedaron con nosotros, pero ya no paseaban para ver el emplazamiento de los cañones, ni tomaban fotos, ni anotaban más cosas. Se sentaban en la pequeña tienda que les cedimos, solo para comer, mirar el mapa y hablar en voz baja en inglés, que yo no entendía del todo. Hasta la mañana del 20 de agosto, después de que la última gran misión terminara, me pidieron verme a solas en la sala de reuniones de avanzada, la misma tienda empapada desde el principio. La mesa seguía mojada, el viejo mapa seguía extendido en el centro. El rubio se sentó frente a mí otra vez. Sus ojos claros me miraron directamente, sin sonrisa, pero sin hostilidad. Me hizo la primera pregunta con voz suave, como el primer día que nos conocimos. ¿Quién les autorizó a tomar decisiones tan rápidas? Me quedé helado por un momento, porque esta pregunta no era sobre artillería, ni puntos de tiro, ni tiempo de emplazamiento. Era una pregunta sobre personas. Respondí sin rodeos. Nadie me autorizó, señor. A veces, decidí yo mismo. Él asintió, como si ya lo esperara, y preguntó, ¿y por qué se atrevió a hacerlo? En el protocolo estándar, un cambio de plan sin autorización se considera un riesgo muy alto. Si sale mal, podría perder toda su unidad. Lo miré a los ojos y luego hacia afuera de la tienda. Vi a mis soldados reparando uno de los obuses, uno limpiando proyectiles mojados, otro cargando sacos de arena húmedos y pesados. Me giré y dije en voz baja, porque si no cambiábamos, habríamos perdido la unidad de todos modos, señor. No era un riesgo, era una certeza. Si esperábamos la orden del batallón, si esperábamos a que se completara cada paso, no habríamos disparado a tiempo, y la gente de adelante moriría primero. El rubio se quedó en silencio un momento, y luego continuó. ¿Y qué cree que hizo que su unidad sobreviviera en condiciones en las que el protocolo estándar era casi inútil? Pensé un momento y respondí suavemente. No fue la artillería, señor.
No fue el sistema de navegación. No fue la velocidad de emplazamiento. Fueron los hombres que estaban detrás de los cañones. Ellos sabían que si emplazaban según el plan original, no dispararían a tiempo para salvar a los compañeros que estaban muriendo en el frente. Por eso se atrevieron a decidir por sí mismos, se atrevieron a cambiar el punto de tiro, se atrevieron a arriesgarse a la respuesta enemiga para que esa salva cayera en el punto correcto antes de que todos murieran. Hubo otro silencio. El rubio me miró y asintió suavemente. Gracias por ser honesto. No preguntó nada más, no anotó nada, no grabó nada, solo se levantó, me asintió y salió de la tienda. Supe que la pregunta que hicieron desde el primer día no era por qué la artillería de ruedas española cambió el campo de batalla, sino por qué este grupo de hombres se atrevió a tomar decisiones incorrectas y aún así sobrevivió. Y la respuesta que les di no fue la que querían oír, pero fue la que tuvieron que aceptar. Después de que los observadores hicieran la última pregunta y se fueran, no sentí ningún alivio. Me quedé sentado solo en la tienda. El sonido de la lluvia seguía afuera, como si no fuera a parar en mucho tiempo. Miré el viejo mapa con la tinta corrida y arrugado. Miré los puntos de tiro que cambiamos una y otra vez. Miré los nombres de mis soldados escritos con rotulador negro, y pensé que la respuesta que les di no era la que realmente querían oír, sino la que tenían que aceptar. Lo que les desconcertó no fue nuestra artillería de ruedas, ni la velocidad de emplazamiento, ni el sistema de navegación, ni el número de proyectiles disparados en una salva. Lo que les desconcertó fue por qué este grupo de hombres se atrevió a hacer lo que el protocolo decía que no se debía hacer, y aún así sobrevivió. Y la verdadera respuesta es simple, hasta aterradora. No somos más hábiles que ellos. No tenemos tecnología más avanzada. No tenemos un sistema mejor. Simplemente no teníamos otra opción. En las condiciones que el protocolo exige caminos lisos, señales claras, tiempo de sobra, reconocimiento enviando datos en tiempo real, dispararíamos según el sistema, como ellos. Pero aquí, no teníamos ninguna de esas cosas. No teníamos caminos lisos, ni señales claras, ni tiempo de sobra. Y lo más importante, sabíamos que, si no disparábamos inmediatamente, los compañeros de adelante morirían de verdad. No solo en un informe, no solo un número, sino personas reales que conocíamos por nombre, cara y familia. Por eso, nos atrevimos a saltarnos los pasos, a cambiar el punto de tiro, a arriesgarnos a la respuesta, a salirnos del marco que el sistema había establecido, porque si no nos salíamos, lo perderíamos todo. Y eso, colega, fue lo que finalmente entendí. Lo que los observadores de la OTAN vieron y se quedaron atónitos no fue nuestra artillería, sino nuestra valentía para tomar decisiones sin esperar órdenes de arriba. Nos atrevimos a dar autoridad a los soldados de bajo rango para decidir por sí mismos. Nos atrevimos a confiar en los hombres que estaban empapados, cavando barro, levantando proyectiles pesados en medio de la noche. Porque en los grandes ejércitos, a los que están acostumbrados, esa clase de decisión puede ser vista como un riesgo, como una falta de disciplina. Pero aquí, era supervivencia. No sé qué escribirán en su informe. Quizás escribirán que el ejército español aplica el protocolo de manera flexible, o que en un entorno desafiante, la toma de decisiones a nivel inferior es un factor crucial. Pero sé una cosa. Lo que les desconcertó no fue que fuéramos mejores. Fue que no teníamos la opción de no ser buenos. No teníamos la opción de aferrarnos al sistema a rajatabla y sobrevivir. Por lo tanto, tuvimos que ser buenos a nuestra manera, sucios, empapados, llenos de barro y llenos de miedo. Y ahora, que la lluvia empieza a amainar, veo a mis soldados recogiendo el equipo, preparándose para volver al campamento principal. Siguen cansados, siguen cubiertos de barro, pero aún pueden sonreír, bromeando en voz baja sobre qué van a comer hoy. Pienso, en voz baja, que lo que les sorprendió no fue nuestra artillería en absoluto, sino nuestra valentía para confiar en los hombres que estaban detrás del cañón, incluso en el día en que todo se derrumbaba.
Y quizás esa sea la verdadera respuesta.